Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Bueno, esperemos que hayáis cogido fuerzas y empezamos el directo de esta semana. Esta semana, vamos a hablar de situaciones vitales que nos vamos a ir encontrando y bueno, y más ahora en que tenemos que tomar decisiones, pues una buena decisión que tomar es saber cómo queremos vivir y cómo queremos preparar, cómo queremos irnos de este mundo. Hola Ruth, buenos días. ¿Qué Muy tal? ¿Cómo buenos días, estás? Lidia. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Ruth es una persona súper vital, activa y bueno, está haciendo una labor yo creo que importantísima y muy necesaria. Ruth, sinceramente, casi que nos la cuentas tú mejor, pero yo creo que es muy necesaria para todos, en cualquier edad en la que estemos. Bueno, para hablar de las cosas importantes, yo lo que os voy a pedir en este momento es que vamos a pegar una inhalación de estas muy profundas, para liberar todas las tensiones que podamos tener en este momento e introducirnos en un tema muy bonito y vital. Así que venga, gente, vamos a inhalar profundamente. Y vamos a dejar que la vida entre en nosotros y vamos a exhalar. Porque a partir de este momento nos vamos a introducir en un tema tan vital como es la muerte. Un tema al que muchas veces le damos la espalda y cuando llega nos azota. Pero si empezamos a hablar y a naturalizarlo, pues vamos a sentir que tenemos herramientas suficientes para comportarnos como el bambú. Vamos a hacer todo esto y en un momento, ¡puf!, nos vamos a recolocar. Y eso es lo que me tiene a mí frente a las pantallas desde hace 2 años. Hablar de la muerte, normalizar el tema y como piedra angular de mi vida personal y profesional, hablar del documento de voluntades anticipadas. Porque realmente todo lo que planeemos antes permitirá que en un momento dado estemos preparados para lo que sea. Exacto, mejor tenerlo todo por decisión propia, ¿no? Que digas yo, Correcto. pues no es, a ver, que ya sabemos que morir nos tenemos que morir todos, ¿no? Pero la manera en que puedas llegar a morir, pues que, como mínimo que haya sido tu decisión. A ver, definitivamente es así. Yo os voy a comentar por qué este tema para mí se ha vuelto mi piedra angular, porque yo soy bióloga, he sido agente inmobiliaria 16 años y el 20 de enero del 2020 empezó a cambiar mi vida. No sabía lo que venía, pero venía algo muy grande. Y fue una llamada, mi padre, bueno, me llamo Ruth Mogollón, el apellido mucha gente piensa que es una broma, no, es un legado paterno. Hablando de la muerte, me viene muy bien apellidarme de esta manera porque siempre saca una sonrisa, siempre está detrás el chiste fácil de que molas, mogollón. Así que gracias a papá por todo lo que me ha dejado, además del apellido. Una llamada desde Colombia, mi padre era colombiano, yo soy de nacimiento española, pero de crianza y de corazón colombiana. Mis padres, los dos vivían en Colombia, mi madre sigue haciéndolo allí. Y una llamada me alerta de que algo está sucediendo. Papá se ha golpeado la cabeza, él ya venía sufriendo un proceso de deterioro por demencia, tipo Alzheimer, pero un golpe en la cabeza pues parecía que le estaba llevando a que se desconectara totalmente. Esto hace que yo en una semana deje todo lo que está aquí, a mi mujer que en este momento se acaba de unir, mi trabajo y mi vida aquí, y despegue hacia Colombia. A ver yo qué podía hacer porque parecía una llamada de auxilio. El 24 de enero yo llego a Colombia y ya mi padre a mí no me reconoce. De todas formas, el abrazo que nos dimos nos unía el amor.
a partir de ese momento yo empezaba a enfrentarme a algo que no reconocía para nada. Por un lado, un padre, que era la estructura del Señor que yo reconocía como mi padre, pero que no respondía como tal. Y una situación para mí totalmente desconocida, que era la incertidumbre de lo que podía pasar día a día. Yo había dejado mi vida atrás, pero era una vida a la que tenía que volver. Entonces fue el frenesí de querer hacer muchas cosas para que allí se quedara, según yo, todo organizado para que ellos tuviesen bienestar y yo poder regresar. Yo no sabía que nada de eso se podía conseguir, así que empecé a hacer cosas. Cosas que me llevaron, desafortunadamente, a vivir lo que yo describo como los momentos más devastadores y crueles de mi vida. Tanto llegaron a ser que no es que yo dejara de alimentarme, pero bajé 16 kilos en 20 días. O sea, fue una cosa que me consumió. Yo no me daba cuenta, mi energía no bajaba y yo quería dejarlo todo organizado. Cuando quieres tomar el control de todo lo que no tienes ni idea cómo se va a comportar, eso te consume, porque estás dando pasos sobre no se sabe qué. Y todo esto me lleva a compartir con mi padre y con mi madre el proceso de morir de él. Que cuando hay una demencia es incertidumbre cada segundo. Ahora llega un momento en que se vuelve regular el que ellos se caigan, se hagan daño, no se acuerden, pero tú los veas, y eso se queda aquí. Y llega un momento en que otro golpe hace que terminemos en la UCI. Y ahí sí que empieza la parte más cruel de todo el tema, porque empieza su proceso de final de vida. Y no se lo deseo a nadie. Yo no tengo enemigos, pero si lo tuviese, os prometo que esto no se lo desearía tampoco. Porque ver morir a tu padre de esta manera no es algo que sea agradable y se queda grabado en la memoria. Yo puedo utilizar para sonreír los 48 años anteriores y muchos momentos de esos 2 meses que viví a su lado, pero su final de vida fue cruel, fue cruel. Me gustaría pensar, y siempre trato de pensar, que no lo fue para él, aunque lo estuviese viviendo, pero para mí fue horroroso, porque era un hombre que sobre la camilla ya no me sostenía la mirada, su cuerpo temblaba, la disnea era espantosa, no podía respirar bien, ya no hablaba, bramaba, porque no se podía comunicar. Y hubo un momento en que a mí me preguntaron qué hacer, cuando yo no tenía conocimientos médicos. Vaya pregunta, en un momento así. Entonces, estás viendo sufrir a tu padre, crees que tiene dolor, porque obviamente no lo puedo asegurar, pero a mí me dolía el cuerpo entero y yo con 48 años me sentía como de 3, desnuda en una playa y sola. O sea, ¿yo qué puedo responder, no? Y bueno, a partir de ahí pues se tomaron unas medidas médicas que él no decidió, pero que se suponía que en ese momento eran las adecuadas. Esto me llevó a mí a pasar a partir de ese momento 56 horas a su lado en una UCI, hasta que con su mano sobre la mía, él partió. Pero en el momento que partía yo sentí que con su mano sobre la mía me estaba transmitiendo un propósito. Y era hablar de lo que se puede decidir antes para que la gente no tenga que ver a sus familiares morir como yo vi morir a mi padre, pero lo más importante, a que los que van a morir, o sea, los que vamos a morir, o sea, todos podamos tomar decisiones para morir en las mejores condiciones, o por lo menos en las condiciones que nosotros mismos hayamos decidido. Entonces, lo que para mí fue tan devastador y tan cruel, se convirtió Lidia en lo más mágico y maravilloso que me han regalado en la vida. Mi padre nunca me había hecho un regalo tan grande. Y fue darme un propósito, un motor y un motivo para levantarme cada día a dar lo mejor de mí. Y hablar con la gente, especialmente del documento de voluntades anticipadas. Ese es el pilar fundamental de mi vida. Es la piedra angular de mi vida. Son 3 patas las que tiene mi mesa.
la cuarta es mi mujer y es la más estable, así que esa siempre está. Pero hay 3 que se definieron con la partida de papá. Y era justamente hablar del documento de voluntades anticipadas, porque yo no sabía que existía, pero cuando quise averiguar si había alguna forma legal de solucionar esto, me dijeron, ya existe. En ese momento yo pensaba, pero papá, ¿por qué tú no has firmado esto? ¿Por qué me lo dejas a mí? Porque son temas que no se hablan. Es que el tema, todo lo relacionado con la muerte parece un tabú, no se habla y a lo mejor en petit comité o cuando estás así con amigos, ay, sí, yo no quiero sufrir, yo, a mí que no me conecten, a mí que... Vale, estupendo, pero esto que tú piensas lo tienes que plasmar, porque si no llega el momento que llegas a un hospital y los médicos hacen su función, que es intentar salvarte y alargar la vida, que esto se puede, bueno, tiene dos visiones, se puede ver de 2 puntos de vista, alargar la vida solo por el hecho de alargarla o vivir menos tiempo, pero vivir tú conscientemente y decidiendo lo que quieres hacer, ¿no? Estás diciendo un montón de cosas que son absolutamente ciertas, verdaderas. No es que parece que sea un tabú, es un tabú, definitivamente. Ahora ya la muerte es más tabú que el sexo en menores y el suicidio, porque sobre el sexo y el suicidio ya se hacen hasta anuncios. ¿Por qué? Muchas veces cuando hablamos de la muerte parece que hablar de la muerte acerca la muerte. No. Hablar de la muerte te prepara para cuando llegue tú tengas herramientas de gestión. Hablar del embarazo con los jóvenes lo que está haciendo es evitar que se produzcan embarazos que no se desean. Hablar del suicidio lo que le está dando a los jóvenes y a los mayores son herramientas de gestión de situaciones difíciles. Cuando hablamos de la muerte y de anticiparnos en las decisiones, lo que nos da es justamente herramientas de gestión para que cuando nos llegue a nosotros o tengamos que acompañar a alguien de nuestro alrededor, podamos inhalar profundamente, exhalar y decir, aquí estoy preparado. No te digo que no vayas a sentir tristeza, vulnerabilidad, que digas en un momento dado, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? Porque son cosas normales, sino sencillamente que cuando todo haya pasado, tú puedas empezar a coger ya tu centro, tu foco y digas, vale, estoy triste, pero sé que esto también va a pasar. ¿Para qué está pasando esto en este momento de mi vida? ¿Qué me deja? ¿Esa persona que se ha ido y ya está? O cuando pienso en ella, incluso sonríe porque me acuerdo de aquel día que hicimos esto o aquello. Empezamos a ver las cosas buenas de la trascendencia de la gente en nuestra vida. ¿Qué cosa más preciosa es tu hija? Sí, es mi hija. Se ha ido corriendo. Ha llegado ahora y no sabía que estaba conectada. No pasa nada, bienvenida. Así es la vida, eso es lo bonito de la vida. Es dejarnos sorprender. Vamos a ver, cuando yo empecé a trabajar este proyecto, para mí, como os comentaba, se volvió la piedra angular de mi proyecto el tema de las voluntades anticipadas. Pero, por supuesto, para poder llegar a las voluntades anticipadas está la pedagogía de la muerte. Empezar a hablar de la muerte, que es lo único que tenemos 100% seguro desde el momento que nos gestan, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos y con senior. Porque posiblemente mucha gente llega a morir sin haber hablado nunca de ello. Entonces, todo lo bonito que pueden haber vivido con sus familias y sus seres queridos, en un momento dado se vuelve todo un churro por no haber habido comunicación. Eso es lo que nosotros pretendemos. Entonces, estos espacios que vosotros estáis abriendo para que vuestras comunidades por lo menos escuchen, porque mucha gente simplemente ya tiene el miedo solamente de acercarse a escuchar. ¿Por qué? Porque van a tener que ponerse enfrente de la única realidad 100% segura en la vida. Ahora bien, si a través de estos espacios quienes están escuchando hoy empiezan a sembrar también en la gente de su alrededor, lo que vamos a hacer es una sociedad consciente de la realidad, pero no temerosa, simplemente consciente.
¿Y qué sucede con el documento de voluntades anticipadas? Que aprovechando este espacio que nos regala hoy Lidia, es un documento que es legal, es vinculante, hay un registro nacional de instrucciones previas en los que todos los mayores de 18 años podemos recoger y plasmar, mientras tengamos 100% uso de nuestras facultades mentales, qué tratamientos médicos queremos recibir en un momento dado si nosotros no tenemos ya la voluntad de expresarlo por nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras nosotros, aunque estemos muy mayores o estemos en cama o estemos en una UCI, tengamos la posibilidad de expresar con una funcionalidad total de la mente nuestros deseos, ese documento no se va a utilizar. ¿Qué quiero decir? En este documento podemos recoger la donación de órganos, de tejidos, si queremos que se nos transfunda sangre o no, si queremos una ayuda para morir en un momento dado, lo que se llama eutanasia o suicidio médicamente asistido. Cuando salió la ley de la eutanasia el año pasado, la gente pensó que iba a ser como la matanza de Texas. No, esto no es así. Tú puedes haber recogido en ese documento que tú quieres los tratamientos que sea, incluso la eutanasia, que mientras tú estés plenamente consciente, tú puedes decir, si la quiero, no la quiero, porque todo va a depender de un criterio también acompañado por los médicos, de un sufrimiento incontrolable, de que, como tú decías, en esa necesidad de seguir viviendo, existe la necesidad de seguir viviendo a costa de tu sufrimiento y tu dolor. Si tú decides que sí, Es tu absolutamente, decisión. hasta el final. O sea, aquí cada uno que tome la decisión que desee y los demás la vamos a respetar. Ahora, Si aquí si no llega un estamos momento en que hablando tú no de tienes... desconectarte. Esa es la Estamos parte hablando... final, justamente. Esa es la parte final. Para llegar a ese proceso de pedir la eutanasia, posiblemente una persona haya entrado en un proceso de deterioro tal que desde el principio sabe cuál puede llegar a ser su final y puede saber la evolución de esa enfermedad y decir, si yo llego a este punto, en este punto yo ya siento que mi vida no es la vida digna que yo he venido viviendo, voy a perder la dignidad en mi vida, voy a hacer que la pierda mi familia, yo voy a estar muriendo, pero mi entorno también va a estar haciéndolo. O sea, son muchos factores los que pueden llevar a una persona a tomar la decisión de rescindir su contrato con la vida para empezar su contrato con su otra vida. Entonces, son decisiones que, como son decisiones que necesitan una integración primero de la misma persona y después de la familia, necesitan tiempo. Esto no es un documento que hoy te pones y como si rellenas una receta de cocina. No, no, este es un documento que necesita preparación, entereza, decisión. Muchas veces nos lleva hasta un año firmar un documento de voluntades anticipadas. ¿Por qué? Porque una cosa es empezar a hacerlo y otra cosa es sentirte con la decisión absoluta de firmarlo. Ahora bien, en un curso que hemos estado dando este fin de semana, una persona dijo palabras como estas, que firmarlo le había dado el empoderamiento y le había liberado del miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que firmó dijo, ahora a vivir. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya estaba resuelto. O sea, incluso si algún día yo no te puedo decir que quiero, yo ya he hablado con mi entorno, con mi familia, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos. ¿Esto qué significa, Lidia? Si tienes alguna pregunta, tú córtame, ¿eh? Porque realmente este tema es algo que me... Es que me interesa mucho lo que estás diciendo. Es que... Y si alguna de las personas que está en este momento viéndonos tiene alguna pregunta, por favor, no os cortéis. Escribirla, enviársela, por favor, a Lidia, de modo que podamos satisfacer lo que podamos y lo que no, lo buscaremos y lo haremos. Pero, por favor, sentiros libres de preguntar lo que queráis. Sí, sí, de sentirse libres y vamos, de que es que habrá muchas dudas, tiene que haber muchas dudas al respecto, porque no se habla, con lo cual, y planteamientos, plantearte cosas, ¿qué es esto? Igual que te planteas cómo quieres vivir, pues también te tienes
O puedes, es que antes no había la opción, pero es que ahora tenemos el poder de decidir cómo queremos morir o cómo no queremos al Justamente menos. ahí está el empoderamiento, el sentir que puedes tener opinión hasta cuando física y legalmente no la tengas. ¿Qué quiere decir? Que en este momento que tú te puedes anticipar a muchas situaciones, hay situaciones que se pueden generalizar, que si se dan, pues tú ya las habrás previsto. Y si no, teniendo en cuenta lo que tú ya escribiste, se puede dilucidar lo que hubieras querido en un momento dado. Entonces, con el documento de voluntades anticipadas, vamos a evitar el estrés máximo, sobre todo en 3 supuestos. El primero, el tuyo. Imagínate que tú, en un momento dado, porque esto cambia de esta manera. El otro día nos comentaba el doctor Mario Cerdán desde Texas, un caso que él había tenido. Bueno, le comento a tu comunidad que los viernes tratamos el tema con profesionales que lo viven en primera persona. Así que os invito a que estéis pendientes de estos directos porque son fabulosos. Y nos comentaba la situación siguiente. Una joven de 24 años en bicicleta, accidente. ¿Eso estaba previsto? No, no estaba previsto. Una niña de 24 años, joven, llena de vida, en una bicicleta, saludable, accidente. ¿Qué sucede? Que la niña queda en estado vegetativo. Sus padres, ¿qué hacen en ese momento? Claro, El eso amor, son decisiones. lo que tú decías, alarguémosles la vida a ver si sucede el milagro y la niña despierta. Si la niña hubiese despertado, posiblemente hubiera sido el mayor infierno de su vida el ver a su hija en el estado que podría haber quedado después de más de 20 minutos de inacción, ¿vale? Entonces, pasado un año, se llega a la conclusión de permitirle a la niña partir. Un año. La vida cambió en un instante para la niña y para su familia. Padres. El grado de sufrimiento de ese año yo prefiero ni siquiera sopesarlo. Los que sois padres, posiblemente en este momento pensaréis, a mí como si me la dejan 20 años, que la vea yo ahí viva. No está viva. Está conectada a un respirador, a una alimentación y simplemente tienes un cuerpo inerte que mantienes vivo de una forma mecánica. Esa niña no te va a volver a decir, papá te quiero, no te va a volver a abrazar, la vas a ver ahí. Pero como digo yo, es respetable que si tú no tomas las decisiones, el azar, en este caso esos padres, tomen la decisión que ellos consideren y tú tengas que aceptarla. Pero ¿qué sucede si esa niña estuviese escuchando dentro de ese cuerpecito un año a esos padres hablar todos los días, sufrir, llorar, pensar que se iba a volver, ella queriendo volver y tú dentro de ese cuerpecito sin poder decir nada? ¿Querrías estar ahí? Yo personalmente no, lo tengo clarísimo. Pero también es una cosa que yo quiero que la gente piense. Yo sé que es muy violento pensar, Dios mío, ¿qué tal? Imagínate yo en una cárcel, imaginaros en una cárcel en la que estáis pegando gritos, estáis en el Torreón y no se escucha a nadie. Pues estáis dentro de vuestro cuerpo viendo cómo entran médicos, entran enfermeras, entra tu padre, y tú no puedes decir nada. Si tú lo dejas escrito, ya lo has dicho. Y aunque tu vida cambie en un instante, tú les has pedido y lo has hablado con ellos, por favor, si a mí esto me sucede, me gustaría, por mi bien primero y por el vuestro, que toméis estas acciones, las que sea que hayas decidido. Si has decidido que te mantengan ahí, pero lo has decidido. Sí, es tu decisión. Sí. Luego, mira, que hay una pregunta. Sí. Perdona, sigue. No, adelante. No, es que aquí hay una chica que nos pregunta que qué diferencia hay entre elegir la opción de dejar a una persona como tu Claro voz, que sí, o muy no buena dejar a pregunta, nadie. María José. Muy buena pregunta. Veo que tienes esas opciones y me cuesta decidir. Vale, sí, María José, justo. Vamos a ver, cuando tienes el documento, vamos a ver, es que hay varios supuestos. Imagínate que no tienes documento de voluntades anticipadas firmado. Si tú eres una persona soltera, van a ir a tus padres. Así en el orden de consanguinidad. Si tienes un marido o una mujer con documentación firmada, ellos van a poder decidir por ti. Ahora bien,
¿estarán ellos preparados para tomar esas decisiones por ti? ¿Tomarán esas decisiones teniendo en cuenta tus principios y tus valores o los suyos? Imagínate, por ejemplo, que tú eres atea. Bueno, voy a ponerlo más complicado. Que tú eres católica, pero tus padres han tomado la opción de tener otra religión. En la religión de tus padres no es por religión, las transfusiones de sangre no son una opción. En la religión católica sí, y los ateos, pues supongo que también. En el momento en que tú necesites una transfusión de sangre, ellos pensarán en ti como católica o como atea, o ellos pensarán en ti por sus creencias. Es muy complicado hacer que una persona que no conoce cómo quieres que tú seas atendido, te atienda como tú lo quieres. Te va a pedir las cosas o va a favorecer las cosas por sus propias creencias, sus propios principios y sus propios valores. Entonces, si tú llevas a cabo el registro del documento de voluntades anticipadas, siempre, siempre, siempre te va a pedir que tengas un representante. Y ayer, justamente en la clase que estaba dando, surgió la pregunta, ¿y si ese representante muere? Y me dijeron, en tal país tienes la opción de tener una segunda opción. Y dije yo, pues no es mala idea tener una lista de personas que si llega a suceder, porque todos tenemos la fecha de vencimiento en algún sitio, pero siempre, siempre, siempre vas a tener una persona que te va a representar sabiendo lo que tú querías. Pero no por sorpresa, sino porque lo has hablado con esa persona. No, porque está planeado. Correcto, esa planificación anticipada de las decisiones. Porque tú sabes que esa persona, aunque no comparta todo lo que has escrito, sí es suficientemente justa contigo, que eres el protagonista o la protagonista de esta serie, para que se lleve a cabo exactamente lo que tú escribiste. Sobre todo, esa persona que en un momento dado sucede este accidente y levanta la mano y dice, ¡hey, María José ha tenido un accidente, tiene documento de voluntades anticipadas! ¿Qué sucede cuando pasa esto? Que el sistema médico retrocede y dice, primero miremos el documento y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. La situación es la siguiente en España. Tengamos o no tengamos el documento de voluntades anticipadas, todavía el sistema sanitario no tiene el documento tan a mano de todos los servicios de urgencias como nos gustaría. Por lo tanto, si tú en tu documento de voluntades anticipadas tienes, por ejemplo, llegada la situación en que yo tengo un accidente y estoy en parada más de 6 minutos, quisiera que no me reanimasen. Pues imaginaros que este accidente sucede. Esta niña de 24 años tiene su documento de voluntades anticipadas registrado legalmente, pero tiene un accidente, ¡pum!, y alguien en la calle la ve y se siente suficientemente empoderado y preparado para hacerle una reanimación cardiopulmonar. Y da la casualidad de que con esa reanimación esta niña sale adelante. Si sale adelante después de los 5 minutos, lo más seguro es que tenga alguna secuela. Y ella había dejado registrado que no quería la reanimación, pero no se ha llevado a cabo la reanimación en el sistema de salud, sino en la calle. Cuando llegue a urgencias, sabiendo que hay un documento de voluntades anticipadas, se empezarán a retirar los medios que se hayan utilizado, pero ya se ha utilizado uno que ella no deseaba. ¿Esto qué quiere decir? Que los avances y la evolución de cómo está el sistema irán creciendo y se irán fortaleciendo. Pero por el momento todavía tiene algunas brechas. Pero por supuesto que tenerlo ya va a favorecer que seamos tratados en el sistema médico como nosotros hayamos decidido. María José, dime si contesto a tu pregunta con lo que te acabo de decir y si necesitas. Yo creo que María José está diciendo que se refiere a que dentro del documento de voluntades anticipadas tienes la opción de elegir un representante, varios representantes o ninguno. ¿Qué pasa si en tu documento no es una opción, no. En el documento de voluntades anticipadas no es una opción que puedas o que no puedas, es que debes tener una persona que te conoce tan bien o que conoce tan bien lo que tú deseas, que debes tener ese representante para que en un momento dado en que haya una comunicación, imagínate
si no tienes ese representante y tienes 3 o 4 personas de la familia discutiendo lo que es mejor para ti. Pues en ese caso, estas personas de la familia tendrán que dar un paso atrás, dejar al representante que tome esa vocería porque va a hablar como si fueses tú. Claro. Para hacer que todo sea más ágil, más fácil para la familia. Por eso para nosotros el tema de la planificación anticipada no es una planificación anticipada unilateral, aunque definitivamente puedes tomar las decisiones porque son tuyas. Eres mayor de edad, tienes facultades para hacerlo, pero lo importante es que sea una planificación compartida, para que cuando lleguen esos momentos no haya necesidad de estar discerniendo qué es lo mejor. No, no hace falta que penséis en nada, ya lo pensé yo y lo dejé escrito. Vosotros sencillamente tenéis que respetarlo y permitir que el servicio sanitario actúe. Ahora bien, si llega a haber algún tipo de duda, para eso está el representante. Porque si no dejas representante, es como si estuvieras dejando las decisiones al azar y al servicio médico. Y entonces ellos tomarían las decisiones. Perdona, pero ella dice que en su documentación no tiene la opción de poner un representante. Siempre, pero no es la opción, o sea, no es una opción. Es el derecho que tienes tú de que alguien te represente en ese momento. Entonces, en el documento siempre tendrás que poner a alguien. A tu hijo, a tu mujer, a tu mejor amiga, a una persona que te haya ayudado a gestionar el documento y que tú sabrás que siempre va a respetar y a hacer respetar lo que ponías en el documento. ¿Qué sucede? Que, como hablábamos al principio, para los que no somos médicos, tomar decisiones es muy complicado. Pero para los médicos es mucho más complicado conocer a la persona que tienen en una camilla si no la han visto nunca. Por lo tanto, si hay complicaciones no digo que ellos por el juramento hipocrático también tienen una obligación. Ellos ya tienen, ellos parten de un punto. De salvar vidas. Salvarte, claro. Correcto. Entonces, de todas formas, hoy en día ya los médicos están... Pero hoy en día ya los médicos están teniendo cada vez más la amplitud de miras de no vamos a estar infringiendo tratamientos en un paciente que sabemos que no vamos a revertir su estado, ni lo vamos a revertir. ¿Darle 2 días más de vida con sufrimiento vale la pena? Ellos ya empiezan a pensar en ello. Entonces, si empieza a haber situaciones que no están recogidos en el documento de voluntades anticipadas, ellos siempre van a necesitar un representante que les ayude a dilucidar qué hubiese querido la persona que está en la camilla, de la cual tienen un historial médico, pero de quien no conocen su vida, no conocen su biografía, no conocen sus principios y sus valores, que realmente es lo que se debe tener en cuenta en el momento que una persona está muriendo. ¿Cómo querría esta persona que se le tratase en este momento? Si tú a esa persona no la conoces, es imposible que lo determines. Entonces los médicos simplemente llevarán a cabo protocolos para retirar. Es cuando llegamos, lo que tú mencionas del soporte vital y de mantener la vida, puede llevar a algo que nosotros llamamos encarnizamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un momento dado el paciente, para mantenerle la vida, tenga un respirador, tenga alimentación parenteral, tenga una sonda metida para que haga pipí, y es infringir un sufrimiento en el paciente y en su familia que no va a llevar de manera alguna a que ese paciente regrese a la vida autónoma, regrese a la vida de verdad. Y en este caso, cuando nosotros estamos hablando de la... Hablamos de... Mira, no... Dime. No, acaba. No, que te digo que cuando yo hablo preguntas... cuando yo hablo de vivir, siempre cuando hablamos de morir, la gente dice, es que yo quiero tener una muerte digna. Vale, totalmente de acuerdo. Pero para tener una muerte digna, vamos a tener una vida digna. Entonces empecemos a tomar decisiones. Yo cuando vi morir a mi padre tan mal, porque no me gustaría de verdad ver a nadie morir de esa manera, dije,
voy a morir sana, cansada, porque no voy a parar de hacer cosas, pero sana. Y en ese momento empecé a rectificar cosas de mi vida que sabía que podía hacer mejor para yo sentirme todos los días llena de energía, llena de vitalidad y sabiendo que aunque haya momentos difíciles, pasan para que yo me fortalezca, lo cual quiere decir que no lloro, claro que lloro, muchas veces de nostalgia y muchas veces al mismo tiempo que lloro le digo, gracias papá, yo no hubiese querido que muriese, pero muriendo de esa manera me ha dado a mí un objetivo en la vida que supera con creces el sufrimiento en el que yo me vi metida por la forma en que él murió. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Sí. Lidia? Sí, bueno, María José primero ha dicho que sí, que ha encontrado la opción donde salen los tres supuestos de elegir. A ver, ¿qué era? He perdido por aquí. ¿Sabes qué sucede? Que es que aunque la ley, lo que es la ley, nos regula a todos por igual, la ley de la autonomía de las comunidades hace que los documentos por común Sean diferentes. tengan alguna pincelada diferente. Esperamos. Pero mira, si luego dice, en el caso de que ningún representante Nacional, exactamente igual. que dice que si llegas sin representantes en el hospital, miran si lo tienes o dan por hecho que no y siguen adelante. A ver, Entonces, no entendí. luego dice que sí, Vale, que tiene las tres sí. opciones de uno, varios o ninguno, pero continúa diciendo que la pregunta es, cuando no hay nadie a quien preguntar, ¿miran en el hospital si tienes el documento? Sí, claro. En el momento que tú entras en emergencias, en urgencias o en UCI, dependiendo del estado en que tú entres, sí se mira si la persona tiene documento de voluntades anticipadas. ¿Qué sucede en este caso? Que todavía es un trabajo que estamos haciendo las personas que estamos metidas en este mundo. Es que a nivel nacional el registro sea inmediato, pero la comunicación entre comunidades no es automática. O sea que si tú eres de Madrid y el accidente lo tienes en Cantabria, pues posiblemente no lo vean inmediatamente a menos de que ellos entren con sus usuarios y contraseñas a ver si tenemos el documento de voluntades anticipadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que incluso en el servicio médico básico, si tú te trasladas, como por ejemplo me ha pasado a mí, yo he vivido en Cantabria, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en Barcelona y ahora aquí en Murcia. Yo tengo una tarjeta sanitaria de cada una de las comunidades. Absurdo, totalmente, porque el sistema de salud es el mismo. Pero no, yo he tenido que ir pidiendo de cada una de las comunidades que mi historial médico lo trasladen a Murcia. Absurdo, totalmente. Pues más o menos lo mismo sucede. Como hablaba con el doctor Vicente Arráez, que es el presidente de la fundación con la que yo me he formado en el proceso de morir, esperamos que en algún momento la tarjeta sanitaria sea una tarjeta única en la que no solamente aparezca nuestro número de seguridad social, sino, por supuesto, nuestro RH, nuestras, alergias, y si tenemos un documento de voluntades anticipadas. De modo que sea algo que podamos estar garantizando. De nuestro ser. Correcto, que podamos, porque normalmente es un documento que todos llevamos encima. Entonces, de esa manera estaremos garantizando, ¿sí?, que cualquiera que nos recoja si tenemos un accidente pueda inmediatamente saber que tenemos un documento de voluntades anticipadas, igual que va a saber si tenemos alergias y el RH de nuestra sangre para que nos puedan transfundir o no sangre, dependiendo de lo que diga en el documento. Una pregunta. ¿Qué Dime. diferencia hay entre testamento vital y el documento de voluntades anticipadas? Ninguna, simplemente es el nombre. El testamento vital es lo mismo, es el primer nombre que se le dio en Estados Unidos en 1967. Lewis Gardner es la persona que redacta por primera vez un documento de voluntades anticipadas y le llama Living Wills, testamento vital. ¿Y por qué testamento vital? Para que se diferenciase del testamento hereditario. El testamento hereditario lo que nos deja es recogido los bienes que se tienen que repartir cuando estás muerto.
después de la muerte. Testamento vital hace referencia a un testamento que haces en vida para tu tratamiento en vida. Y luego ya le damos pues múltiples nombres: testamento vital, voluntades anticipadas, instrucciones previas, pero la finalidad del documento siempre es la misma: que seamos nosotros, en pleno uso de nuestras facultades mentales, quienes, de acuerdo a nuestros principios y valores, decidamos qué queremos para el momento en que no podamos decidir. Vale, y después también nos preguntan si se puede vincular el documento de voluntades anticipadas con la eutanasia. Claro que sí, por supuesto, está absolutamente vinculado. Es Jordi, mira, sí, exactamente. En el documento de voluntades anticipadas, uno de los apartados habla de solicitar la ayuda para morir y habla de los supuestos. La ley de la eutanasia está regulada por el BOE el 24 de marzo del 2021. Entonces, todo está regulado. En ese documento se deja reflejado y luego en el BOE están todas las condiciones que nos permiten o no solicitar en un momento dado la ayuda para morir. Pero sí, en el documento de voluntades anticipadas dejará reflejado. Con esto, y muchísimas gracias, Jordi, llamamos la atención de todas las personas que lo pudieran haber dejado como una observación en su documento de voluntades anticipadas antes de junio del año pasado. Porque esas personas ya estaban dejando plasmado que si algún día se legalizaba la ayuda para morir, que ellos la querían. En este momento, que también es otra cosa que quiero dejar en este momento totalmente clara, es que el documento de voluntades anticipadas no es un documento estático, es un documento vivo. Es un documento que mientras estemos vivos y tengamos pleno uso de nuestras facultades mentales, si nuestras creencias, nuestros principios y nuestros valores cambian, el documento se puede modificar. Por lo tanto, si yo hace un año consideraba que sí quería pedir la ayuda para morir y hoy no lo considero, puedo coger ese documento y ponerlo y rectificarlo y será respetada su decisión, su última decisión. Si el año pasado, antes de junio, lo había dejado en observaciones, si en algún momento se regula la eutanasia, me gustaría en este punto poder recibir la ayuda para morir. Hoy en día, como ya es legal, puedes ponerlo porque es un apartado en el que tú pones sí, quiero solicitar la eutanasia en este caso, teniendo en cuenta que puede haber una enfermedad que es totalmente irreversible, que va a generar un sufrimiento incontrolable y que sabemos que llega un momento en que el deterioro físico, mental, emocional es tan grande que vivir con ese sufrimiento y esas condiciones es más estar muerto en vida. Jordi, si consideras que te he contestado a tu pregunta y sí, si no, por favor, sí, que ha dicho que yo estoy aquí para y poder aclarar todo lo que sea posible. Pues bueno, muchas gracias porque la verdad es que nos has aclarado muchísimo el documento en cuestión porque, bueno, pues esto, como no hablamos de los temas, pues no lo sabemos. Y entonces, si hay gente interesada en rellenar este documento, ¿dónde se pueden dirigir? Pues mira, yo te voy a mandar mis datos para que ellos se puedan poner en contacto conmigo. Como te digo, por comunidades hay ciertas pinceladas, puede que no las conozca de todas, pero realmente lo que es el documento en sí está clarísimo a lo que conlleva y con mucho gusto puedo ayudarles en ese camino, en comunicarnos con las familias, sobre todo porque en muchas ocasiones no sabemos decidir qué queremos, podemos decidir qué no queremos, pero la parte más importante de mi trabajo es colaborar en que las familias se unan en esta planificación anticipada. No quiere decir que tú vayas a tomar decisiones o dejar de tomar decisiones basándote en lo que los otros piensen o sientan. Es compartir esto que tú quieres con tu familia. Y es ahí donde entra mi papel de conciliadora de la situación con las familias para que sea fácil, no es escuchar cómo quiere morir un hijo o un padre o un abuelo. Pero si lo hacemos antes, en el momento que una situación de estas se presenten,
tendréis la seguridad de que solo habrá un papel que podréis hacer con una valentía y un coraje, y es amar, acompañar en el proceso de morir sin tener que decidir. Simplemente rodear a vuestro ser querido, abrazarle, besarle, achucharle y acompañarle, para que vosotros le deseéis buen viaje y seguramente ellos desde su corazón os digan, ahí os espero. Pues muchas gracias, Ruth. Y nada, cuando tú nos digas bueno, de todas maneras se pueden poner en contacto contigo a través de Instagram, te Por pueden enviar un supuesto. mensaje y y si necesitan cualquier dato, pues que nos lo pidan y bueno, y serán Tengo la respuestos. suerte de tener un nombre tengo la suerte de tener un nombre que se olvida difícilmente. La página web es exactamente la misma, ruthmogollón.com. Así que a mí por mi nombre me encontráis, creo que por el momento, en muchos lugares y es fácil contactar conmigo. Y como os digo, todas las semanas, los viernes, estamos hablando con profesionales que lo viven en primera persona. Muchísimas gracias. Porque realmente es muy necesaria. Es que yo creo que es súper necesaria. Mira, por aquí nos dicen que ha sido muy interesante. Me alegra que así lo Muchas sintáis. gracias, Ruth. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta Continúa pronto, con esta Lidia. labor, que es una gran labor. Gracias. Adiós.